Muy bien, buenas tardes. Mi nombre es Luis Alonso Vázquez Suárez y el tema que voy a explicar el día de hoy es relacionado con la técnica LAMP. El artículo seleccionado para explicar esta técnica es LAMP en seco, directo en sangre, una herramienta de diagnóstico rápida, estable y fácil para la tripanosomiasis humana africana. Como introducción tenemos que la técnica LAMP, o por sus siglas en inglés, amplificación isotérmica mediada por horquillas, es una técnica de amplificación muy similar a la PCR. Se diferencia principalmente por llevar a cabo como dice su nombre, la temperatura de reacción es constante. Esa temperatura puede variar entre los 60 y 65 grados Celsius. El tiempo de reacción en esta variante de amplificación va hasta los 30 minutos, pero en otras literaturas llegan a mencionar que hasta los 45 minutos. Otro factor que lo diferencia de la PCR tradicional es que llega a utilizar o tiene que utilizar 6 cebadores o primers durante el proceso. También el producto de amplificación resulta en un precipitado que puede ser detectado a simple vista o se puede detectar por técnicas cromofluorogénicas. Esto se traduce a que en que no se ahorra en invertir en un termociclador, únicamente con un baño María o una caja térmica que pueda mantener la temperatura aquí mencionada, pues es suficiente. Y pues también nos ahorra el costo de inversión en un espectrofotómetro, ya que, como se menciona aquí, la detección del producto de amplificación puede ser detectado cualitativamente. La introducción del artículo va hacia la tripanosomiasis africana, también es llamada la enfermedad del sueño y es causada por el agente Trypanosoma brucei, subespecie gambiense y rhodesiense. La enfermedad transcurre por 3 etapas. La primera, pues, es difícil de diagnosticar debido a que no tiene síntomas específicos, pero es la más oportuna para tratar, ya que el tratamiento o el fármaco no es tan agresivo con el paciente y es muy efectivo contra el agente etiológico. La etapa 2 y 3 se caracterizan por en que el tripanosoma logra traspasar la barrera hematoencefálica y pues causa trastornos en el sistema nervioso central que caracterizan a la enfermedad. En esta etapa ya es difícil tratar al paciente. Los fármacos que se utilizan aquí suelen tener unas altas tasas de efectos secundarios y esos efectos secundarios pueden llevar a la muerte del paciente. Entonces, mencionando la tripanosomiasis africana, que es una enfermedad recurrente en África, y mencionando que el diagnóstico oportuno en la primera fase de esta enfermedad es importante, la técnica LAMP presenta una gran oportunidad para el diagnóstico temprano de la tripanosomiasis africana. Sin embargo, presenta ciertos factores que le impiden llegar a todos lados, a esos lugares aislados.
Como primer factor es mantener la cadena de frío. Esto tiene que ver con los reactivos necesarios en la técnica LAMP. Pues estos reactivos en promedio requieren una temperatura menor a menos 20 grados Celsius y pues por las circunstancias que tienen allá en África, pues no pueden tener sistemas de refrigeración con esta capacidad para reducir la temperatura. Actualmente ya hay kits que resuelven eso, son kits con reactivos secos, pero presentan la desventaja de que son muy costosos. También el aislado genético, es decir, los materiales y la metodología necesarios para recuperar el material genético que se necesita para el estudio, pues requiere un equipamiento mínimo de laboratorio, personal capacitado, que pues dificulta o obstaculiza el uso de la técnica LAMP en estos lugares. Entonces, en este artículo, pues se enfocan en darle una serie de modificaciones a esa técnica para poder aplicar esta técnica en estos lugares con escasos recursos. Dentro de la metodología, pues primero se enfocó en un secado de los reactivos. Para secarlos, se prepara una mezcla de 100 micromolar de los 6 primers en DDW. Se coloca el indicador colorifluorométrico. Ambas soluciones se colocan en la tapa del tubo. Se seca por 30 minutos bajo flujo de aire estéril. Aquí se observa una foto en donde se puede ver las tapitas de los tubos y justo en el centro de la tapita, en el reverso de la tapita, podemos ver cómo se dejan los reactivos. En el paso número 2 se considera el secado de la polimerasa BST y los DNTPs. En este paso se agrega 1.5 microlitros de trealosa a 2 molar, 1.4 microlitros de DNTP a 25 molar cada uno, 0.30 microlitros de ADN polimerasa BST, 0.1 microlitros de inhibidor de ADNasas. Se mezclan y se secan por 15 minutos por las orillas de la tapa. Es decir, no se van a mezclar con los anteriores reactivos. Aquí hay una foto, un acercamiento. Esta burbuja líquida de color rojo es donde se agregaron los primeros reactivos. Y por la orilla de la tapa se puede ver como una serie de cuarteaduras que es los reactivos, las polimerasas que se están secando bajo flujo laminar, pero se observan que no están en contacto con esta parte de la tapa que ya había sido secada. Y por último, se obtiene un secado final. Los tubos se secan adicionalmente con óxido de fósforo y gel de sílice durante más de 24 horas al vacío. Se almacena en una bolsa de aluminio con tamices moleculares de zeolita. Como parte de la metodología para evaluar la efectividad de estos tubitos, pues se extrae la sangre periférica del paciente con tubos de parina. Se transfieren 200 microlitros de la sangre humana a un tubo con 1800 microlitros de buffer de lisis de sangre Tripton X100 al 0.1% en DDW. 10 microlitros de sangre hemolizada fueron transferidas y se le añadieron 1 microlitro de buffer LAMP a 25X, 1.5 microlitros de sulfato de magnesio a 100 milimolar y Triton X100 al 0.1%. Se incuban
los tubos a 60 grados Celsius por 45 minutos. Como control negativo se utilizó sangre humana libre de tripanosomiasis. La visualización se hizo utilizando gel green con espectro de excitación de 500 nanómetros o 530 nanómetros. Se improvisó un iluminador LED manual con longitud de onda de 500 nanómetros para la visualización de las muestras. Esto va muy encaminado con el objetivo del estudio, que es pues adaptar toda esta técnica a las necesidades que se tienen allá en África. Aquí hay un resumen, un esquema del resumen de la metodología que les acabo de mencionar. Se recolecta la muestra en tubos heparinizados, se extraen 200 microlitros de sangre, se procede a la lisis del parásito por 5 minutos y luego se procede a la preparación de la muestra con el primer indicador. Se deja reaccionar con la muestra lisada, la reacción de buffer, y por último la reacción se lleva a 60 grados Celsius por 45 minutos y se lleva a detección. Aquí hay un pequeño ejemplo de cómo se observa este tipo de técnica. Los resultados tienen que ver con esta primera imagen. Se relaciona con las concentraciones de los tripanosomas. Hasta la derecha vemos el control negativo, es como un tono naranja, y las muestras positivas se observan como un tono amarillo verdoso. Estos números indican la concentración por mililitro, es decir, un tripanosoma por mililitro, 0.1 tripanosomas por mililitro y 0.01 tripanosomas por mililitro. Estos resultados son importantes porque la PCR, los antecedentes, detectan hasta 0.1 tripanosomas por mililitro. Esto quiere decir que esta técnica es 10 veces más sensible que una PCR tradicional, además de ser pues, menos costosa y más accesible. Esta segunda imagen se observa las condiciones, están evaluando las condiciones de la temperatura de los tubos. Se almacenaron por 3 días a 25 grados Celsius y se evaluó su funcionalidad. Se observa que pues, no han perdido prácticamente su funcionalidad a 25 grados Celsius y a 45 grados Celsius tampoco pierde su sensibilidad ni su funcionalidad. También se evaluó lo mismo a temperatura de almacén durante 7 meses. Vemos que todavía se observa cierta funcionalidad en los tubos con los reactivos hasta 0.1. La muestra de 0.01 tripanosomas por mililitro ya se puede detectar como una muestra negativa, y pues esto es más que nada para evaluar cuán estable es el reactivo. Aquí vemos un diagrama de cómo aquí vemos un diagrama de la lámpara utilizada o que realizaron manualmente ellos. Hasta arriba vemos los focos LEDs que utilizaron. Aquí vemos un pequeño esquema de cómo están distribuidas las cosas. En el cuadro B se observan los LEDs. Hay un filtro de banda de 500 nanómetros y un filtro naranja que facilitará la visualización de los tubos. En
En la imagen C se observa cómo está hecho esta cámara. Se observa que está hecha de cartón y el filtro naranja aquí en unas pilas. En la imagen D se observa cómo se utilizaría la cámara. Se observan los tubos con todas las muestras negativas, excepto la 3. Incluso se puede llegar a observar a simple vista que es un ligero tono azul, mientras que las demás tienen un tono morado. Cuando se prenden los LEDs se puede diferenciar aún mejor, incluso con el filtro naranja, pues las muestras negativas, si recordamos, son de color naranja, entonces pues no van a resaltar mucho. Caso contrario de las muestras positivas, que son color amarillo fosforescente, y esas resaltan evidentemente, aunque sin el filtro naranja igualmente se pueden observar las muestras positivas, pues como ya mencionamos, las muestras positivas son todas las muestras que son de color amarillo fosforescente. Como discusión, tenemos que los métodos de diagnóstico actualmente disponibles para la tripanosomiasis humana africana se basan principalmente en la visualización microscópica de los parásitos en sangre, ya sea mediante tinción de GEMSA en frotis finos o gruesos o mediante centrifugación microcapilar. Hay dos principales problemas con estos métodos. Uno es la baja sensibilidad y el otro es la necesidad de un microscopio y un técnico experimentado. A menos que los parásitos estén concentrados, la sensibilidad mediante el microscopio, mediante la microscopía en frotis en húmedo, es inferior a varios miles de parásitos por mililitros de sangre. La técnica LAMP es un método de diagnóstico molecular ideal, especialmente en condiciones de falta de equipamiento, porque no requiere dispositivos costosos o especializados como termocicladores. Hasta ahora, se han publicado muchos informes sobre el diagnóstico de la tripanosomiasis africana relacionada con la técnica LAMP. Sin embargo, la mayoría se realizaron en laboratorios bien equipados y no en campo. En este estudio se logró adaptar las necesidades básicas de la técnica para la realización de un diagnóstico en campo. Como conclusión, tenemos que la técnica LAMP representa una herramienta útil en el diagnóstico temprano de una enfermedad. Con el debido adecuamiento de la técnica, se puede llevar a cabo en lugares donde los recursos y la infraestructura no permiten la adquisición de equipos de laboratorio fundamentales en el diagnóstico de una enfermedad. Y a continuación tenemos la literatura. Eso sería todo por mi parte.